Entonces unos judíos que habían venido de Asia, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Te gustaría saber cómo le fue a Pablo en Jerusalén? ¿Te gustaría saber por qué Pablo aparentemente se resiste a la voz del Espíritu Santo? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 21. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Felicidades, muchas felicidades porque estás poniendo en primer lugar el estudio de la Biblia, tu comunión con tu Padre Celestial, el conversar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno que lo haces, de veras que es lo más importante de este día. Y si te conectas con Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que muchas felicidades. Vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, como vemos. El viaje de Pablo va de regreso, va a Jerusalén. Y mis amigos, lo que vemos en primer lugar es que el evangelio ha crecido de una manera extraordinaria. El libro de Hechos nos está narrando cómo va creciendo la iglesia, pero evidentemente solamente nos cuenta algunos puntos. Hay mucho de la historia que no se sabe. Y que la iglesia fue creciendo y que la iglesia tuvo grandes predicadores, grandes misioneros, pero que no de todo se cuenta, no de todo se sabe. Así que Pablo dice, versículo número 3, que llega a Tiro, porque ahí el barco tenía que hacer algunas descargas, y entonces halló a algunos discípulos y se quedó 7 días. Y fíjate, dice, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ojo, aquí comienza una serie de acercamientos a Pablo de personas que hablaban a través o un mensaje del Espíritu Santo, pero Pablo aparentemente no lo escucha, no lo oye. Y en este caso dice que cumplidos aquellos días, versículo 5, los acompañaron todos con sus mujeres y sus niños hasta fuera de la ciudad. Recordemos que esta era una cortesía para las personas que eran amadas, respetadas, y también para personas importantes, que se les acompañaba hasta fuera de la ciudad y también salían a recibirlas. Se sabe, más adelante vamos a estudiar cómo Pablo le salían al encuentro desde 50 kilómetros antes de que él llegara. Ya la gente lo venía a recibir. Eran formas de expresar cariño y de cortesía y eran prácticas de aquellas épocas. Bueno, salieron con él fuera de la ciudad y fíjate, dice el versículo 5, que se pusieron de rodillas en la playa y oraron. Lo abrazaron y entonces volvieron al barco y ellos se fueron a sus casas. Mis amigos, nuevamente Pablo, en primer lugar, las personas. Más allá de los planes, más allá de las metas, más allá de las cosas que son importantes como organizarse, para Pablo lo importante eran las personas. Para él lo importante era la gente y por eso la gente lo llegó a amar. También en el versículo número 8 dice que finalmente llegaron a Cesarea y allí entraron en la casa de Felipe el evangelista. Si te acuerdas, ya hablamos de él, que fue el que le predicó al etíope. Y se sabe, en esa vez vimos que él llegó a Cesarea y bueno, allí permaneció. Él tenía 4 hijas, doncellas, que se refiere que no estaban casadas y que profetizaban. Aquí es un dato importante porque vemos que después en el Nuevo Testamento hay profetas y en este caso queda claro que hubo también mujeres que tenían este oficio o este llamado a ser profetas. Algo importante es que ellas no le tocaron el tema de que no fuera a Jerusalén. Eso pasó en Tiro, pero a ellas no le dicen nada. Sin embargo, el versículo número 10 dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y él sí le dijo en una forma de metáfora, tomó su cinto y entonces se ató los pies y dice, así dice el Espíritu Santo, le van a atar los judíos en Jerusalén los pies a quien es el dueño de este cinto. Y dice que le rogaban, no vayas a Jerusalén. Y ahí se entiende que Lucas también era parte de los que le decían, mira, ya te lo dijeron allá en Tiro, ya te lo están diciendo ahora, este profeta vino de lejos, te está diciendo que no vayas, y lo animaban a que no fuera. Sin embargo, mis amigos, aquí hay algo muy importante que aprender.
los que traían estos mensajes, ellos entendían que el Espíritu Santo daba este mensaje para detener a Pablo. Sin embargo, él, que estaba en contacto con Dios, que estaba en comunión con Dios, él entendía que no era una frase, que no era un mensaje para detenerlo, sino para advertirle, para decirle lo que le va a acontecer, de tal manera que él se prepare. Mis amigos, aquí hay algo muy importante que aprender. ¿Por qué? Porque un mismo mensaje es entendido de dos formas diferentes. Para Pablo fue una confirmación de decir, ¿estás preparado? ¿Sabes lo que va a pasar allá? ¿Estás seguro de que vas a ir? Y Pablo, fíjense con su respuesta, versículo número 13, les respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Por qué piensan que... ¿Por qué me hacen sufrir a mí también al verlos así? Miren, que les quede claro, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, a morir si es necesario en el nombre de Jesús. Mis amigos, esta expresión de Pablo debe dejarnos claro que el ser humano no debe buscar el sufrimiento. Nosotros no somos locos que nos aferramos a sufrir o buscamos sufrir porque de alguna manera esto nos acerque a Dios, o de alguna manera esto sea como para ser más espirituales. No, nosotros no buscamos sufrir ni buscamos el sufrimiento. Lo que aquí Pablo nos deja claro es que cuando tú quieres obedecer la voluntad de Dios, si eso implica en algún momento que vas a pasar por sufrimientos, adelante. Y Pablo lo dice, no piensen que yo tengo temor de ser atado. Si fuera necesario morir, yo voy en el nombre del Señor. Y mis amigos, les digo, aquí se nos queda esa gran lección. Si por seguir la voluntad de Dios, eso nos lleva a pasar por momentos de dificultades, debemos enfrentarlos con la firmeza y la determinación que por alguna razón Dios lo permite. Pero si no es así, tenemos que alejarnos. No es de cristianos ni es de aquellos que aman a Dios permanecer en lugares y con personas que los hacen sufrir o que los hacen pues definitivamente pasar siempre por momentos que causan dolor. No es así, no es correcto. Entonces dice el versículo número 14 que cuando se dieron cuenta que no iban a cambiar la decisión de Pablo, no lo iban a poder persuadir, dice que dijeron, hágase la voluntad del Señor. Y mis amigos, ellos aprendieron que finalmente esa debe ser nuestra respuesta. Ok, el Espíritu Santo dice que va a pasar esto, pues que se haga su voluntad. Y mis amigos, cuando estamos determinados a ir a donde Dios nos diga, a pasar por adversidades que Dios permita, y vamos con esa determinación, tenemos más posibilidades de enfrentarlas con éxito a cuando nos sentamos y nos cerramos a decir, no quiero. Acordémonos de Jesús, lo leímos en los evangelios. Él decía, Señor, yo no quiero tomar esta copa, cuando hablaba de los sufrimientos de la crucifixión, pero que se haga tu voluntad. Y él entró con determinación. Muy bien, versículo 17 al 20, cuando llega a Jerusalén, las expresiones aquí en griego dice que presentó un informe detallado de todo lo que él había vivido en estos viajes misioneros y cómo los gentiles habían creído. Y los ancianos, fíjate, a quien se le presenta este informe es a Jacobo, que entendemos que era hermano de Jesús, y a los ancianos, fíjense, ya había un cuerpo de líderes allí en Jerusalén que recibieron el mensaje y se pusieron muy felices. Sin embargo, ellos, aunque glorificaron al Señor y estaban felices por los millares de personas que habían creído, tenían una preocupación. Muchos informantes habían llegado a Jerusalén y habían sembrado la semilla de odio contra Pablo, diciendo que él estaba mandando básicamente a estar en contra de las tradiciones judías y en contra del templo. Entonces los ancianos estaban preocupados y le dijeron, mira, vamos a hacer algo. Mira, aquí hay unas personas que van a cumplir unos votos, purifícate, ve con ellos, tú pagas sus gastos y purifícate con ellos de tal manera que la gente pues vea que tú guardas las leyes. Mis amigos, algunos se dividen en este concepto porque dicen, esto es actuar hipócritamente, esto es solamente, no sé, se me ocurren varios dichos mexicanos, ¿verdad? Pero
Esto es como ser hipócrita en pocas palabras. Ve y como que cumples para que la gente diga, oye, no, pues no es cierto, Pablo anda guardando. Miren, hay que tomar en cuenta que no todo lo que se hacía en el templo tenía que ver con ritos de sacrificios de los corderos, porque Pablo tenía perfectamente claro que eso ya había pasado. ¿Por qué? Pues porque Jesús se había muerto. Muchas de las ofrendas y de los ritos que se celebraban en el templo tenían que ver también con gratitud, tenían que ver con consagración, tenía que ver con, no sé, de ponerse en paz con Dios. Entonces, aquí hay que entender que Pablo dice, voy a ir, porque no todo lo que se está haciendo ahí ya pasó, voy a participar. Con honestidad participó. Y cerca ya estaba de terminar estos promesas que él había hecho cuando lo tomaron en el templo y ojo, lo acusaron de meter a griegos en unas partes del templo que no era permitido. Y mis amigos, eso era realmente muy respetado. De hecho, los mismos romanos, si no defendían a nadie, si alguien cometía esa infracción, pues dejaban que finalmente lo mataran. De eso acusaron a Pablo, pero cuando ya la turba lo estaba queriendo apedrear y matarlo, finalmente llegaron unos soldados y lo toman. Y entonces ellos se dan cuenta que Pablo pues no es cualquier persona, no es un sedicioso como había un ejemplo por ahí, sino que Pablo era un hombre culto y se dan cuenta que él sabe hablar griego. Le dicen, ¿sabes griego? Y entonces aquí cambia completamente las cosas. ¿Por qué? Porque un ciudadano romano no lo podías tratar así como cualquier cosa. Tenías que darle su respeto. Y fíjate, mañana nos va a contar que Pablo dio un mensaje a la multitud. No le importaba su vida, quería predicar. Y fíjate que lo va a hacer en lengua hebrea. Aquí vemos cómo Pablo era un hombre preparado. Mis amigos, pues creo que hay muchas lecciones del día de hoy. Ojalá y tú hayas tomado algunas muy importantes y puedas guardarlas en tu corazón. Querido Dios y Padre, esta mañana nos colocamos en tus manos. Bendice nuestro día, bendice nuestra familia. Danos el valor de saber qué es lo correcto y hacerlo. Danos la fuerza, danos la entereza para hacerlo. Si alguien este día está sufriendo, está pasando momentos muy difíciles en su vida, Padre querido, que tu Espíritu Santo lo reconforte, lo anime, lo levante y en tu nombre pueda seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.